Bienvenidos a esta traducción de radioblast.net. El hermano José nos explicará el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Que Dios os bendiga, amados. Empecemos. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Después de Apocalipsis 20, el mar ya no existe, porque hemos visto que Dios quema el planeta contaminado por todas las guerras atómicas que ocurrieron, y por tanto los océanos vaporizarán. Leamos Génesis 1, versículos 6 y 7. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Así era la creación original de Dios. Había agua debajo del cielo y sobre el cielo. Fue esta agua que, cuando cayó, causó el diluvio universal, porque ninguna nube puede hacer que llueva durante 40 días y 40 noches, hasta el punto de que Génesis 8 dice que las aguas cubrieron las montañas, dando exactamente los metros de cuánto estaban cubiertas. Por tanto, aun el monte Everest fue cubierto por las aguas. Ángela dice: entonces esta tierra pasará, y el cielo también. Se refiere al cielo físico que vemos. Sí, dice José. De hecho, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras dicen que tenemos la vida eterna, que no la podemos perder, que viviremos para siempre, y en el cielo seremos inmortales como el Señor. Ángela continúa: habrá una tierra nueva, pero ¿por qué un cielo nuevo también? José explica: porque ahora en el cielo está el diablo. De hecho, en Apocalipsis 12, del versículo 7 en adelante, dice que hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y los ángeles de Dios luchaban contra Satanás y los demonios, los cuales no vencieron y fueron lanzados fuera del cielo. El diablo, por tanto, está en el cielo, no en el infierno. Pero, dice Ángela, has dicho que tiene acceso a una parte del cielo, no en el paraíso de Dios. Lógico, dice José. En 2 de Corintios 12, Pablo dice que conocía a un hombre, el cual parece ser el mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. De hecho, personas que tuvieron experiencias de vida después de la muerte pasaron por un túnel hasta llegar a una luz, que es Dios. Esto es porque, a la muerte, las almas de los perdidos son entregadas a los demonios y conducidas en el Hades, mientras que los hijos de Dios son entregados a los ángeles de Dios y llevados al tercer cielo.
y hay este túnel para protegerlos, porque tienen que atravesar el segundo cielo. Hay 3 cielos. El primero es aquel con las nubes que podemos ver. El segundo es aquel donde está el diablo. Y el tercero es el paraíso de Dios. El diablo tiene solamente una parte muy pequeña, un basurero lleno de maldad. Por tanto, no hay 7 cielos como dicen los musulmanes. Mas hay uno para nosotros, otro para el diablo y uno para Dios. Nos sirven 7. Acordémonos que la Biblia está llena de profecías, mientras que el Corán no. Muchos son los sabios como Buda o Mahoma, pero nunca demostraron la verdad. Mas Jesús cumplió centenas de profecías. Hemos visto, por tanto, que la tierra estaba rodeada por un globo, entre comillas, de agua, y será así otra vez, después de que sea quemada, y de que el agua regrese en el cielo. Todos esos océanos que tenemos hoy son una maldición. De hecho, en Apocalipsis 17, versículo 15, vemos que las aguas representan naciones, lenguas, pueblos anticristos. Sigamos adelante. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Las medidas que Apocalipsis 21 nos da con respecto a la Nueva Jerusalén son más o menos las mismas, ligeramente superiores que la luna. El versículo 16 dice: La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, 2,400 kilómetros. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir, será cuadrada. Ángela pide: ¿qué es la nueva Jerusalén y qué significa que desciende del cielo? José explica. Lo dice aquí al versículo 2. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa es Filadelfia, descrita en Apocalipsis 19 del versículo 7 al 9, cuando habla de las bodas del Cordero. No todas las iglesias forman parte de la esposa, mas las que son como Laodicea serán vomitadas afuera, tal como dice Apocalipsis 3, versículo 16. Porque se avergüenzan de Jesús, no evangelizan, se critican entre sí, critican otras iglesias en vez de salvar a los perdidos. Ángela dice: hemos visto que hay un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. 3 cosas nuevas. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. José explica: tabernáculo es una palabra arcaica y significa tienda, habitación. Aquí dice al futuro que Dios morará con ellos, pero ya habita con nosotros en nuestro corazón. Gálatas 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios ya envió su espíritu en nuestros corazones, que, según Romanos 8, versículo 11, nos da la vida eterna. Cuando recibimos a Jesús, no estamos hablando de Jesús de Nazaret, hijo de María, mas de su Espíritu que entra en nuestros corazones y nos salva, dándonos la vida eterna. Dios morará en el tabernáculo, en la Nueva Jerusalén, mas ya habita ahora con nosotros. Ya somos la Nueva Jerusalén. Esta es una ciudad viva, de la cual algunos hermanos que tuvieron experiencias después de la muerte dijeron que también las flores cantan y alaban a Dios. La Nueva Jerusalén es viva, está compuesta de piedras vivas. Dios no es una estatua, mas un espíritu. Entra en tu corazón y te conviertes en la Nueva Jerusalén. Cada uno de nosotros es un pedazo de la Nueva Jerusalén que anda caminando, pero un día se unirá y se llamará la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo como una pluma. Pero ya somos la Nueva Jerusalén, ya somos piedras vivas. Solo tenemos que esperar nuestra muerte, incluso si el diablo nos mata martirizándonos, pero sin temerle, porque después de matar el cuerpo no puede hacer nada más. Entonces seremos parte de la Nueva Jerusalén por completo. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. José dice: en las imágenes que hemos puesto en la radio, vemos a una mujer tendida en el suelo, llorando frente a la tumba de su esposo. Luego, en la siguiente imagen, vemos la representación de la Tierra Nueva. Creo que el artista fue uno de los testigos de Jehová, e ilustra a Jesús abrazando a las personas. Para los testigos de Jehová, el paraíso es la Tierra Nueva, y según ellos solo los 144,000 irán en la Nueva Jerusalén. Doctrinas incorrectas, porque segunda de Corintios 5, versículo 8, y primera de Juan 3, versículo 2, muestran que tan pronto como morimos, vamos con Jesús. Ellos dicen que serán juzgados al juicio del trono blanco, y efectivamente serán juzgados allí, porque no creen en Jesús que los salva cuando lo reciben.
pero nosotros que creemos no seremos juzgados allí. No podemos ser testigos de Jehová, sino solo de Jesucristo, porque a Jehová nadie lo vio, como dice Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sigamos adelante, versículo 5. Y él que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. José dice: en la radio tenemos la representación de lo que Ezequiel vio en Ezequiel capítulo 1 y las escrituras que dicen: sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Ezequiel vio a Dios. Él puede testificar de Jehová. No hay otros testimonios en la Biblia. Nadie más lo ha visto. Moisés solo vio su espalda. Dice que había una semejanza que parecía de hombre. Dios se parece a un hombre. En realidad, si leemos Génesis capítulos 1 y 2, vemos que el hombre se parece a Dios. Él también tiene manos, pies y cara, pero nos parecemos a Él si estamos llenos de amor, de misericordia y de justicia. Cuanto más te acerques a los dones del Espíritu, enumerados en Gálatas 5, versículo 22, más te pareces a Dios. Tenemos otra ilustración que muestra la Nueva Jerusalén, y frente a nosotros está Jesús esperándonos. Juan 14, versículos 1 al 3, dicen: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí estamos en Juan capítulo 14. Esta es la misma tarde en que Jesús fue arrestado, y les dice a sus discípulos: Voy a preparar lugar para vosotros.
refiriéndose a los que le aman. Por tanto, las iglesias de Laodicea, que aman al mundo más que a Dios, no parecen entrar aquí. Mas para los que aman al Señor con todo el corazón, como Filadelfia, dice que ha preparado un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y he aquí una ilustración que muestra a Jesús esperándonos. Solo tenemos que amar a Dios y amarnos los unos a los otros, recordándonos que no podemos hacerlo si no evangelizamos, porque no podemos amar a alguien y dejarlo ir al infierno. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. José explica: hace 2000 años Jesús dijo: hecho está. O sea, todo está listo. Por tanto, cada persona que ha muerto desde entonces ha ido a este lugar. Ya no van en el Seol, el lugar donde fueron los santos muertos del Antiguo Testamento, que resucitaron junto con Jesús cuando Él resucitó, mas van directamente a Jesús. Hasta el versículo 7 vemos cómo es la nueva Jerusalén. Pero al versículo 8 hay una pausa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla del lago de fuego, de la muerte segunda, de la gente no salva. Los que son nacidos de nuevo son 3 entidades: carne, alma y espíritu. La carne muere y el alma es inmortal cuando recibe el espíritu. Los que no son nacidos de nuevo son solamente 2 entidades, alma y cuerpo, porque nunca recibieron el Espíritu Santo. Cuando mueren, sus cuerpos mueren y se queda solamente el alma. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma que va al infierno y que muere en el fuego. Las almas no queman, no gritan, no sufren al infierno para siempre por la eternidad. Simplemente mueren. Nosotros debemos amar a los enemigos y Dios los hace gritar por toda la eternidad. Claramente no. En el infierno solo hay muerte. De hecho, Apocalipsis 21 dice la muerte segunda. Leamos esta imagen que tenemos en la radio. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, versículo 47.
Ezequiel 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no quiere ver a la gente gritar al infierno. Lo dice aquí en esta escritura. Él no está allí viéndolos quemar y sufrir, mas son los cadáveres muertos que queman. En la imagen podemos leer: Dios nos deja la opción: recibir su amor, perdón y salvación a través de su Hijo, o rechazarlo. La Biblia deja en claro que la muerte y el infierno nunca estuvieron en los planes de Dios, sino son los resultados de los pecados de la humanidad. José sigue diciendo: en ninguna parte del libro de Génesis vemos que dice que el Señor creó el cielo, la tierra y el infierno. Mateo capítulo 25 dice: id al infierno preparado para el diablo. El infierno entró en los planes de Dios después de la rebelión de Satanás. Prácticamente el infierno es una creación indirecta del diablo. Sigamos adelante. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. José dice: esta es la descripción de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y al versículo 9 dice: te mostraré la desposada. Por esa razón digo que las vírgenes sin aceite no van en la nueva Jerusalén, porque esta ciudad es la esposa. Las vírgenes sin aceite no entran porque no tienen el aceite. Por tanto, parece que irán en la tierra nueva. Ángela dice:
Quisiera pedirte, ¿por qué los 12 nombres de los 12 apóstoles deben estar escritos sobre los cimientos de la ciudad? José explica: esto se debe a que la nueva ciudad no es una ciudad hecha de piedras muertas como las iglesias de hoy. Esta es la verdadera iglesia, hecha de piedras vivas. Todo está vivo allí. Ahora, ¿en qué se basa la iglesia de Cristo? ¿Sobre Abraham, David o Isaac? No en absoluto. Se basa en Jesús. Durante 3 años y medio entrenó a los 12 apóstoles, y cuando él se fue, ellos conquistaron el mundo, es decir, Jesús a través de los 12. La iglesia no comenzó con Abraham. Con él empezaron Israel y las promesas. Pero cuando Jesús llegó, dijo que él no era el hijo de David, sino, como dice Apocalipsis 22, la raíz de David. Por lo tanto, la iglesia no se basa en Abraham o Isaac, sino en Jesús y los 12 apóstoles, porque la iglesia mundial comenzó desde allí. También Abraham y los demás están basados en Jesús y los apóstoles. Como dice en Efesios 2, Él es la piedra angular, Cristo, sobre la cual se apoya la iglesia basada en los apóstoles. Pedro fue el primer líder. De hecho, Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Algunos interpretan que Pedro es la roca, pero él mismo dijo en 1 de Pedro 2 que Jesús es la piedra angular. Estamos en Mateo 16, cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen un profeta, otros Juan el Bautista. Pero Jesús pide otra vez: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro se gira y le dice: tú eres el Cristo. Y él responde: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Luego dice: tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, edificaré mi iglesia. La piedra, la roca, entonces es Jesucristo, porque Dios no puede basar su iglesia sobre alguien que lo negó 3 veces. De hecho, en griego vemos que Petros significa piedra y Petra es roca. La roca es Jesucristo. Muchos dicen que Pedro es el primer papa, pero él nunca se hizo llamar así, porque Jesús dijo en Mateo 23, del versículo 8 al 10, no llaméis Padre o Papa vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que en las epístolas se les llaman ancianos. Regresemos en Apocalipsis capítulo 21. Hemos dicho que el cimiento son los apóstoles. El 12º no es Matías, sino Pablo. Aun si en Hechos 1 echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ellos eligieron a 2 personas y le pidieron a Dios cuál de esas quería elegir. Mas porque él no respondía, echaron suertes. Después de Hechos 1, Matías desapareció de la Biblia. Mas en Hechos 9 llega Pablo, se convierte, recibe a Jesús y se convierte en su apóstol. De 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo, y para mí él es el 12º apóstol, elegido personalmente por Jesús en la vía de Damasco. Hemos visto entonces que los 12 cimientos son los 12 apóstoles. Es como en Apocalipsis capítulo 12, la mujer con las 12 estrellas. Muchos creen que son las 12 tribus de Israel, pero no es así. Sigamos leyendo para poderlo explicar mejor. Apocalipsis 21, del versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Es muy difícil imaginar esas cosas. Dice que las 12 puertas son perlas. ¿Qué son? El versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por tanto, los 12 cimientos son los 12 discípulos,
y las 12 puertas son las 12 tribus de Israel. Esto es porque Israel no es el fundamento de la Nueva Jerusalén, mas es Jesús y los apóstoles. Pero para poder entrar y formar parte de la Iglesia, tenemos que entrar a través de Abraham, Isaac, Israel, porque a ellos les fueron dadas las promesas. Aun si hoy Israel es un lugar anticristo, a donde está prohibido predicar el Evangelio, ellos aún no aceptaron a Cristo. Estas 12 puertas representan las promesas dadas a las 12 tribus de Israel, mientras que los 12 cimientos son los 12 discípulos, y las 12 estrellas en la cabeza de la mujer, que es la Iglesia. Apocalipsis 12. No puede ser Israel cubierta de vergüenza, que crucificó al Señor, mas son los apóstoles que proclamaron al Señor. De hecho, esa mujer con las 12 estrellas es la misma mujer perseguida durante la tribulación, cuando Israel aún no se ha convertido. Lo hará al final de la tribulación, después del rapto. Apocalipsis 11 del versículo 15. Y en ese momento el pueblo de Israel vuelve a ser santo, no en función de Abraham, Isaac, Jacob o las 12 tribus, mas en función de Cristo. Apocalipsis 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. En Mateo 6, versículo 10, Jesús oró diciendo: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que no hay templo en la Nueva Jerusalén. Por tanto, estos templos religiosos no son escriturales. Dice en Hechos 7, versículo 48, que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Si debemos orar tal como Jesús oró, diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que no hay templo en el cielo, pero los religiosos llenaron el mundo de iglesias, que son las trampas más grandes del diablo, porque dan la impresión de que esa es la iglesia, mas son solamente edificios muertos. Si quieres ser verdaderamente santo, ve como Jesús en las calles a los perdidos. Pero en cambio muchos se sientan en las iglesias, a donde los perdidos no van, y en vez de adorar a Dios en el secreto de nuestro corazón, adoran un edificio. El tiempo que se desperdicia construyendo edificios y pagándolos es tiempo robado a las ovejas perdidas, que no son evangelizadas. El dinero desperdiciado en estos edificios muertos
es dinero que debería ser usado para alcanzar a los perdidos. Por esta razón el Señor permite que estos edificios sean destruidos. De hecho, muchos cristianos serán destruidos cuando el anticristo vendrá, tal como dice la última línea del versículo 7 de Daniel capítulo 12. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esta es la gran tribulación, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Dios espera que el poder de su pueblo se quebrante, se acabe. Luego vendrá el final. Es decir, Dios esperará a que el anticristo destruya la iglesia como castigo por su desobediencia, después de lo cual viene Armagedón y Dios destruirá al anticristo. Si lees el libro de Jeremías, ves que Jeremías profetiza contra Israel, que será destruida por Babilonia. Pero luego Dios dice que destruirá Babilonia. Sigamos adelante con Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Génesis capítulo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta puede ser o la luz del sol, o aquella de Dios. En la Nueva Jerusalén ya no hay ni sol ni luna, mas es Dios el que ilumina, es la luz que viene de él. Ángela dice: en los versículos de Génesis 1 que leíste, vemos que en el primer día hizo la luz, pero Dios creó el sol y la luna solo después, en el cuarto día. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Por tanto, esa podría ser la luz de Dios. Sí, dice José, se puede interpretar de dos maneras. La primera es que la creación no es cronológica, y la segunda es que esa era la luz de Dios. El Dios que creó el sol, la luna, las estrellas con miles de millones de galaxias, chasqueando los dedos, es el mismo que vino a morir en el Calvario por nosotros. ¡Qué gran Dios tenemos! Sigamos adelante. Apocalipsis 21, versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Ángela dice: aquí nos dice que las naciones de los que son salvos andarán a la luz de la nueva Jerusalén. José continúa: las naciones andarán a su luz de dos maneras. La primera es porque brillará grandemente, ya que adentro estará la luz más grande que el sol ni siquiera puede compararse. Por tanto, luz física. Y luego por vía de la luz espiritual, es decir, el amor, la justicia, los mandamientos del Evangelio, la palabra de Dios. Ángela dice: los reyes de la tierra, los que habitan en la tierra, de la cual hemos leído al versículo 1, es decir, la tierra nueva, traerán su gloria y honor a ella, a la nueva Jerusalén. Esto, continúa José, lo estudiaremos también en Apocalipsis 22. En la tierra nueva habrá reyes, como dicen los testigos de Jehová, que ellos vivirán allí e irán allí porque no tienen la salvación de Cristo, mas piensan que pueden ir directamente a Jehová. Pero no es así, porque Jesús no vino aquí a morir para nada. Si era suficiente ir directamente a Jehová, entonces Jesús habría evitado el Calvario. Mas no somos dignos de ir a Jehová. Necesitamos la sangre de Cristo para purificarnos. Sin Jesús no podemos ir a Jehová. Solo Él nos hace dignos. Dice 2 de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, en Jesucristo somos hechos justicia, y gracias a él nos podemos presentar ante Jehová sin morir. De hecho, Dios le dijo a Moisés: nadie me puede ver y vivir, por lo que cualquiera que se presente ante él sin la purificación de Cristo, muere o es lanzado afuera. En la tierra nueva habrá reyes. ¿Quiénes son estos? Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los reyes de la tierra son los que entre nosotros serán considerados dignos por Dios, para reinar sobre la tierra, sobre las naciones, tal como Jesús reina ahora sobre la iglesia cristiana de ese mundo. Ángela pide: ¿pero no sería mejor vivir en la nueva Jerusalén?
Vivirán en la Nueva Jerusalén, explica José. De hecho, los reyes reinan en la tierra, pero no necesariamente viven allí. Es como Jesús que reina en la tierra, mas no habita aquí. Al versículo 26 dice: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Los reyes habitarán en la Nueva Jerusalén, pero saldrán para visitarlos, controlarlos, verlos, evangelizarlos. Fuera de la Nueva Jerusalén habrá naciones. Leamos otra vez el versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Quiénes son los salvos? Son los que se salvaron al trono blanco, las naciones de los salvos, porque los otros estarán en el cielo, los que se salvaron en Cristo y están en el libro del Cordero. Estos son aquellos que superaron la prueba del trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 11. Y por tanto no se fueron al lago de fuego, mas no eran salvos en Cristo, sino por obras. Así que irán en la tierra nueva, donde estarán bajo la autoridad de los reyes, es decir, de aquellos cristianos fieles que reciben premio de ser reyes, príncipes, reinas, princesas. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ángela dice: por tanto, los que van en la Nueva Jerusalén son aquellos que están escritos en el libro del Cordero. Esta es la diferencia, continúa el hermano José. Vemos a los salvos en el libro del Cordero, Juan 5, versículos 23 y 24, y a los que superan el juicio del trono blanco, que no van en la Nueva Jerusalén, mas que irán en la tierra nueva. De hecho, el versículo 24 dice que habrá naciones. Cuando Dios creó la tierra, quería que Adán y Eva resistiesen al diablo en lugar de seguirlo, para llenarla. El propósito de Dios es llenar la tierra. Hemos llegado al final de Apocalipsis capítulo 21. Gracias por seguirnos, hermanos. Que Dios os bendiga.